Acompáñeme por favor, Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado ¿Qué tan grave es tu pecado? ¿Qué tan grave es tu pecado? Santiago 2, versículos 8 al 13. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Hermanos, como le estaba diciendo, nosotros muy fácilmente somos como, posiblemente usted ha visto una persona que habla como esta: yo no soy tan malo como otros, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, yo he vivido mi vida ahí sin ofender a otros. Es más, cuando nos ponemos a comparar y de verdad nos ponemos a pensar en este problema del incendio que ha habido, de que un jefe ha dejado a trabajadores, los encerraba todos los días, solamente les dejaba salir para la hora del almuerzo y les pagaba una miseria que ni siquiera llegaba al salario mínimo, solamente por ser jóvenes de provincia que no tienen en Lima recursos, y que estando encerrados se ocasiona un incendio en la galería y estos jóvenes mueren calcinados. Cualquiera de nosotros vuelve a ver a estos jefes que ahora los van a demandar y decimos: esta gente es terrible, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que le hayan podido hacer eso a otro ser humano? Y nos indigna, ¿sí o no? Con justa razón. Es justo ese enojo, porque decimos: ¿cómo es posible que traten así a otro ser humano? Pero hermanos, en ese tipo de pensamiento que hasta un punto está correcto, corremos el riesgo de olvidarnos que nosotros también podemos caer en faltas. Es más, todos nosotros pecamos, dice el capítulo 3 de Santiago: todos pecamos y de muchas formas y de muchas maneras. Es muy fácil, hermano, censurar y catalogar como incorrecta la actitud de otra persona. Pero a veces cuando nos miramos a nosotros mismos terminamos diciendo: pero si yo no soy tan malo como el otro, yo no hago tanto mal, yo dentro de todo me conservo, yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, sirvo en la iglesia, yo estoy bien, pensará alguno. Pero hermanos, muchas veces nosotros utilizamos nuestras buenas obras como un aliciente, como un tranquilizante del alma, de la conciencia, para que no nos esté acusando, porque nos colocamos en una comparación hombre con hombre, y obviamente siempre va a haber hombres más buenos y hombres más malos si nos comparamos hombre con hombre, ¿sí o no? Siempre va a ser de esa manera. A tal punto que nosotros podemos, y lo hemos hecho, los hombres han catalogado los pecados por grandes y por chiquitos. Matar a una persona, pecado grave. Pero una mentirita, pecados mortales y pecados veniales. Y eso nosotros decimos: eso es de la Iglesia Católica. No, pero también, hermanos, muchas veces, aunque inconscientemente en nuestro corazón, hemos clasificado los pecados como grandes y como chiquitos, a tal punto que los chiquitos como que no les damos mucha importancia. Bueno, si por ahí digo una mentirita, o si por ahí se me va una mirada hacia una chica, o si por ahí se me viene un mal pensamiento. Pero por sí los pensamientos nadie los ve, ¿no es cierto? Por lo menos los demás hombres no los llegan a ver.
Y nosotros llegamos a tolerar hasta cierto punto los pecados. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿qué tan grave es nuestro pecado delante de Dios? Nosotros hemos aprendido la semana pasada que Santiago estaba regañando a los de la iglesia porque cuando entraba un rico con su anillo de oro y su ropa esplendorosa, ¿qué hacían los sugieres? Ven, siéntate en los primeros lugares, en el palco, en el lugar de lujo, en la zona VIP de la iglesia. Pero cuando entraba el pobre con ropa toda raída, tú andas, siéntate allá al fondo, o por último siéntate como los asientos tenían como una grada, tú siéntate ahí a los pies de esta persona. Y alguno dirá, pero pastor, tanta bulla por dónde asignar los asientos de la iglesia. Tanto problema se hace en la iglesia, no tendría que preocuparse por problemas mayores que dónde se sienta la gente. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema no es dónde se sienta la gente. El problema es la motivación que había detrás en el corazón de esas personas que asignaban los asientos. Era una motivación malvada, era una motivación de favoritismo, de darle preferencia al rico solamente por ser rico. Y eso, hermano, demostraba que hay un corazón perverso. Se le estaba haciendo daño al prójimo. Ahora, alguno dirá, bueno, ya, no debemos hacer daño al prójimo, no debo tener pecado porque el pecado le daña al prójimo. Pero Santiago nos amplía la visión. Es cierto que nosotros no debemos pecar porque el pecado daña a los demás, ¿cierto? El pecado daña a los demás, pero hay una razón más arriba de todas, una razón principal por la cual nosotros no debemos cometer pecado. Y esto nos lleva al primer punto que tenemos. En primer lugar, todo pecado, por pequeño que sea, es un delito en contra de Dios. Es un delito en contra de Dios. Para que haya delitos se necesita que haya leyes, ¿cierto? Y el Señor mencionó que hay dos grandes leyes que Él ha dejado. Dos leyes que resumen toda la ley. Los 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento se pueden resumir en solo dos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas dos? La primera, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que Santiago nos refiere en el versículo 8. Que hay una ley suprema, una ley principal. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, los judíos, porque recordemos que Santiago le está escribiendo a judíos que están en la diáspora, en la dispersión. Un judío para resolver sus problemas, ¿a dónde acudiría? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Ahí acudiría. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a asignar los asientos en la iglesia? Hermano, no hay ningún mandamiento que diga cómo asignar los asientos en la iglesia. Pero hay un mandamiento que es el punto cardinal para todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me debo yo comportar con mi prójimo? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo amarlo. Y esta, dice Santiago, que es la ley real. Ahora, esta palabra real tiene dos posibles implicancias acá. Es real por cuanto lo proclamó, fue proclamada por el rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién dio la ley? Dios. Es una ley que hay que ser acatada porque el mismo rey la ha dictado. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato real. Ahora, la segunda implicancia es que la ley real, porque es una ley que gobierna a las demás leyes. Si nos ponemos a pensar en la segunda tabla de los 10 mandamientos,
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás. Todas estas leyes, dijo Jesús, se cumplen en una sola. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el amor es el cumplimiento de la ley, diría Pablo. El que está cumpliendo, el que está amando, no tiene por qué preocuparse de estar incumpliendo la ley, porque el amor nunca infringe la ley, de tal modo que cada vez que nosotros pecamos es no solamente una transgresión a la ley, sino una evidencia de falta de amor al prójimo. Todo pecado, hermanos, es una evidencia de que yo me amo más de lo que amo al prójimo. Póngase a pensar, ¿qué es un adulterio? Es un terrible acto de egoísmo, ¿sí o no? Donde no me interesa hacerle daño a la pareja que Dios me ha dado, transgredo la confianza que Dios me ha dado por satisfacer mi propio deseo y mi propia lujuria. ¿Qué es el robo? Es transgresión al amor también. No me interesa cuidar los bienes de los demás. Lo estoy codiciando y lo estoy tomando para mí. Eso, hermano, nos muestra que todo pecado que nosotros cometemos, en principio, es una falta de amor. Santiago dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, bien hacéis, dice. Santiago se está refiriendo aquí a hombres que dicen: sí, yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, porque usted sabe que el que no ama a su prójimo es mentira si dice que ama a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos jactar y llenar la boca y decir: yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios? Pero esa palabra que yo estoy diciendo será juzgada a la luz de las obras que yo haga con mi prójimo. Porque si lo que yo hago con los otros no es amor, sino que es pecado, entonces es mentira que yo estoy amando a mi Dios. Porque el que no cumple este mandamiento de amar al prójimo, es imposible que pueda cumplir con el primer mandamiento, que es amar a Dios. Santiago diría más adelante: tú bendices a Dios, pero luego andas maldiciendo al hombre. Y el hombre fue creado a imagen de Dios. Tú quieres que de tu boca brote bendición y maldición. Hermano, eso no puede ser así. El olivo no da el olivo no da higos. La vid no da aceitunas. Cuando un corazón, hermanos, está fallando en el amor al prójimo, tiene que prestar atención, porque no está mostrando verdaderamente el amor que se debe tener. Es muy fácil, hermano, nosotros decir: yo amo. La pregunta es, ponte a pensar, ¿cómo está tu carácter? ¿En qué usas tu boca con tu prójimo? Tus pensamientos: ¿codicias? ¿Mientes? ¿Tomas lo que no es tuyo? ¿Guardas rencor y enojo en tu corazón? ¿Honras verdaderamente a tus autoridades? Y eso nada más para mencionar los 6 de los 10 mandamientos. Es muy fácil, hermano, nosotros decir: sí, yo sí. Pero a la luz de nuestras obras, ¿qué nos dice? Porque todo pecado, hermanos, es una violación a la ley del amor. Versículo 9. Sigue diciendo Santiago:
Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué hacen? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores de la ley. Santiago había estado hablando del asunto del favoritismo unos versículos atrás, ¿cierto? Y alguno dirá, pero pastor, el pastor Santiago es muy exagerado. De por sí, ¿dónde se siente la gente? Hay que darle preferencia a los que sostienen la iglesia, pastor, porque usted sabe que se necesita de ellos. Santiago dice, no. Ahí hay una actitud de favoritismo. Y si hay una actitud de favoritismo, hay una violación al mandamiento del amor. El mandamiento del amor y el censurar el favoritismo están juntos desde el Antiguo Testamento. Acompáñenme por un momento a Levítico 19, versículo 15. Cuando tú no eres justo en tu trato con los demás, automáticamente también estás violando la ley del amor. Levítico 19, 15 y luego el versículo 18. Dios le estaba hablando al pueblo y le decía, no harás injusticia en el juicio, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso nos recuerda lo del favoritismo, ¿cierto? Ahora ve el versículo 18, un poquito más adelante. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese pequeñito pecado que la iglesia podía pensar que era insignificante, bueno, ¿a quién se detiene a pensar? ¿A quién se le asignan las sillas? Es muy importante. Hermano, nosotros tendemos a darnos licencias con algunos pecados. Nosotros tendemos a tolerarnos en algunos pecados, porque ya hemos dejado otros más graves, ¿sí o no? De repente alguno de nosotros bebía mucho, se emborrachaba, pues ya lo dejó. Qué bueno, hermanos, eso es excelente, muy bien. Pero si sigues consentiendo malos pensamientos en tu cabeza, no, pero es que pastor, ya no es como antes. Usted viera cómo yo era perdido, ahora nada más ando medio perdido. Tendemos a tratar con mucha liviandad los pecados. Santiago dice, aunque sea un pecado chiquito, vuelva a Santiago. Pero si hacéis acepción de personas, o póngale el pecado que usted quiera, por más chiquito que usted lo quiera mencionar. Si dices una mentirilla blanca, si es que has tenido que tomar de lo que no es tuyo para que te alcance para fin de mes, si has tenido que mentirle al jefe, si has tenido que, no sé, pónlelo, si es que te quedaste por un momento viendo esa parte pornográfica en la película, si es que tuviste que engañar o defraudar a tu prójimo, cometéis pecado. Hermanos, esa es una palabra que a muchos no nos gusta. Pastor, no hay que ser tan frontal. Mejor hay que decirle que cometió un error, dicen por ahí. No, es que no hay que catalogar a la gente, cometió un error. No, hermanos, ese error se llama pecado. Falló, errar en el blanco es la traducción en griego. Porque ¿cuál es el blanco? ¿Usted ha visto esos concursos de tiro al blanco? ¿Ok? Donde con flecha, con pistola o lo que sea, hay un objetivo que tú le tienes que dar. ¿Cuál es ese objetivo? Amar al prójimo como a ti mismo. Y cada vez que tú pecas, no le aciertas al objetivo. Fallas, yerras, te equivocas. Y sigue diciendo el versículo 9 que quedas convicto por la ley como transgresor. En español más sencillo sería, y entonces tú eres un reo de la ley, como un violador de la ley. Son términos fuertes, son términos muy fuertes. A nosotros nos gusta, hermano, ser el héroe de nuestra película en algún momento, no el villano. El villano es el que hace las cosas malas, ¿sí o no?
Y el héroe es el que llega a salvar el día. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros somos los que violamos la ley. Y este término transgresor indica una persona que brinca un límite. Hay una raya acá, yo no me debo pasar por allá, pero me la brinco. Y el énfasis está no en que viola el límite por ignorancia, sino en pleno conocimiento. Nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, seguramente uno que estaba en el mundo y que es asesino y que es malvado y que mató 80 personas, el día que se muera, Dios lo va a poner en la parte más ardiente del infierno, por decirlo así. No estoy queriendo armar una doctrina de esto, pero por decirlo así. Pero a uno que estuvo en la iglesia, que ahí lo estuvo intentando, pero no tuvo fe verdadera, ahí se lo pondré en la parte más frita del infierno. Hermano, la verdad es que es al revés el asunto. Peor pecado es aquel que comete, el que transgrede la ley con pleno conocimiento de lo que hay en la ley. Es peor delante de Dios que tú sepas cuáles son los mandamientos y abiertamente te rebeles contra ellos. Es peor el pecado de aquel que ha sido expuesto a la luz porque se queda sin excusa. Todavía el mundano puede llegar a decir, es que yo no sabía, es que no sé. Eso, hermano, a final de cuentas no lo disculpa. Pero el Señor, una vez hablando sobre dos ciudades en las cuales había manifestado su gloria, en las cuales había manifestado sus milagros, Tiatira, y dice, ay de ti, Corazín. Era Corazín y Betsaida. Decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, hace tiempo que se hubieran convertido. Mas porque ustedes no creyeron, más tolerable será el castigo en aquel día para Sodoma y para Gomorra. ¿Qué le estaba diciendo Dios a estas ciudades? Ellos habían recibido una luz que Sodoma y Gomorra nunca recibieron. Pero Corazín y Betsaida se mantuvieron necios en su corazón, necios, cerrados, que no querían abrir su corazón al Señor. Y el Señor les dice, el hecho que ustedes hayan recibido luz y no hayan aceptado a Jesús, les garantiza una condenación peor que la que va a recibir Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el peor de los pecados, hermano? El peor de los pecados no es que tú violes a un bebé de meses o que tú asesines a 6 millones de personas. El peor de los pecados es que tú, escuchando a Dios, cierres tu corazón. El peor de los pecados es que tú, escuchando la salvación de Jesús, quieras mantenerte en tu justicia propia. Y eso se evidencia, hermano, por la falta del amor que nosotros tenemos hacia los demás. No podemos sentir compasión, no podemos sentir, hermanos, sensibilidad hacia los demás. Somos implacables. En esto cae mucho el religioso. Porque el religioso le va buscando las faltas a todo el mundo. Es implacable con los demás cuando alguien falla. Pero eso sí, consiente todo tipo de maldades en su propio corazón, con la excusa de que, pero yo no soy tan malo como los demás, yo no soy tan malo como ellos, no, hermano. El pecado más pequeñito, así de chiquitito, te convierte en un transgresor, en un delincuente, te convierte en un enemigo, te convierte en, hermano, en reo de juicio. Y alguno dirá, pero mi juicio se lo llevó Jesús en la cruz. Es cierto, hermano, que para los que están en Cristo, el Señor ha pagado todos sus pecados, pero no ha quitado la obligación de obedecer la ley de Dios.
No ha quitado, hermano, la obligación que tú ames a tu prójimo. Es más, Jesús dijo, ¿cómo serían conocidos los discípulos? Porque se aman los unos a los otros. De tal manera, hermano, que si tú no estás amando a tu prójimo con corazón sincero, replantéate si de verdad eres cristiano. Replantéate si de verdad estás en Cristo, porque Santiago nos ha dicho en los finales del capítulo anterior que una religión vana y vacía es cuando tú dices que eres bien religioso, pero no amas a tu prójimo, no controlas tu lengua, no te preocupas por la viuda, no te preocupas por la gente necesitada y vives manchado con los pecados del mundo. Si tú estás teniendo una vida así tú tengas 80 años de cristiano y te hayas bautizado, hermano, replantéate, porque esa no es la vida de un cristiano. Es cierto que Cristo lleva el pecado de su gente, pero también de esos que llevó el pecado se manifiesta en santificación de sus vidas. Un predicador decía, tengo miedo de olvidarme que Dios casó la salvación con la santificación. Se nos olvida, hermano, que quien es salvo también tiene que caminar en un camino de santidad. Y el camino de santidad no se puede apartar de este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, alguno dirá, pero pastor, bueno, ya, yo me estoy equivocando en esta área. Pero tampoco es así como para que me llame pecador. Tampoco es así como para que me llame transgresor. ¿Qué es eso? No, hermanos, es que siga leyendo versículo 10 y versículo 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, vamos a suponer que exista un ser humano que ha guardado toda la ley todos los días de su vida. Que esto es imposible. Esto es imposible. Todos pecamos y varias veces al día. Alguien por ahí sacó cuentas y dijo, si tú nada más cometes 5 pecados al día, que es un término bien bajito para nosotros los seres humanos, es un día que hemos estado casi todo el día dormidos. Si tú nada más pecas 5 veces al día y vives 70 años, habrás pecado más de 127,000 veces. Y ahora imaginémonos una persona que durante sus 70 años, imaginémonos, nunca pecó. Nunca. Pero el día de su muerte, sigue diciendo el versículo 10, dice que esta persona guardó toda la ley. Pero el día de su muerte, imaginémonos, ofendió en un punto. Habló mal de su prójimo o pensó mal, guardó lascivia en su corazón, pecó nada más en un punto. Toda la vida guardando la ley y pecó en un solo punto. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? ¿Se hace transgresor de qué? Se hace, hermano, violador de toda la ley de Dios. No es diferente a una persona que ha vivido pecando todos y cada uno de los días de su vida, durante todos y cada uno de los segundos de su vida. Y alguno dirá, pero es injusto. No es injusto, porque la paga del pecado es la muerte. Esa persona que ha guardado toda su vida, pero ha fallado en un solo punto, merece el castigo del infierno eterno, al igual que ha estado pecando todos los días de su vida. El punto, hermano, está que todos los seres humanos son pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. Y nosotros no podemos negar esa verdad. Todos hemos fallado y fallado muchas veces. Y el Señor nos dice que el pecar contra un solo punto es lo mismo que pecar contra toda la ley. Pero pastor, no, yo nada más violé este punto. No todos. Nosotros nos asustamos de los que violan muchos puntos de la ley, ¿no? Esos son los peores hombres. Pero yo nada más uno. No, hermano. Porque en la ley hay una unidad. La ley es una. No son mandamientos separados que yo pequé contra este, pero nada le pasó a esto. Es como si tú agarraras una tela y la rompieras en un lugar. Y entonces dijeras, no, yo no he violado toda la tela, yo no he roto toda la tela, nada más la rompí un puntito. O imagínense un polo suyo, que de repente yo vengo con un cúter y le hago un huequito acá.
¿Usted qué me diría? Pastor, rompió 5 hilos de mi polo. ¿O rompió mi polo? Es una unidad el polo, ¿sí o no? Un hueco en un lugar es un hueco en todo. Es como en el Chavo, esto me recordó mucho, una vez que el Chavo le hizo un hueco a un sombrero de su profesor. Y entonces el profesor le dice, págame el sombrero. Y el Chavo le dice, ¿pero por qué? Si yo nada más hice el hueco, no hice el sombrero. Suena ridículo, pero así nosotros pensamos también. No, Señor, yo nada más violé un punto, no violé toda la ley. Es como que si tú agarraras a una persona y le atraviesas un cuchillo en el corazón. Y el corazón se detiene y la persona se muere. Y cuando estés ante el juez le dices, yo no sé, yo nada más maté su corazón, el resto se murió sin mi culpa. ¿Tiene lógica tal pensamiento? Hermano, el que viola un punto de la ley es culpable de haber violado toda la ley, porque toda la ley es una sola unidad. Toda la ley es una sola unidad. No hay pensamientos más grandes ni más chiquitos. No hay mandamientos que sean de menor importancia o de mayor importancia. Los judíos los clasificaban así. Los judíos decían, jurar en falso es un mandamiento pequeño, pero transgredir el día de reposo, eso es imperdonable. Por eso es que Jesús dice, no juréis, porque los judíos, hermano, usted créele la palabra de un judío en los tiempos de Jesús, era un tonto si lo hacía. Es más, desde los tiempos de Jacob no era conocido exactamente por la veracidad de sus palabras, ni la familia de Jacob. Desde siempre los judíos han llevado esa área débil. Y ellos, por ejemplo, decían, no, yo te juro, y no juraban por Dios, porque eso sí lo veían mal. Pero yo te juro por el templo de Dios que yo voy a hacer tal y tal cosa. Pero como juré por el templo y no por Dios, entonces ese juramento no tenía importancia. Si quería lo podía cumplir y si no quería no lo cumplía. Por eso Jesús les dice, no juren ni por el templo, no juren ni por el dinero que está en el arca del templo. No juren que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo que es más de esto del mal proviene. Hermanos, no importaba si era una violación al sábado, o si es un juramento falso, o si es una mentirilla, o si nada más es un mal pensamiento que se te vino a la mente, o si es un chismecito ahí entre amigos, o si es que tomaste el vuelto que tenías que regresar. No importa que tú consideres ese pecado pequeño, ese pecado es una tremenda abominación, tan grave y tan destructiva para tu vida como si tú hubieses matado 80,000 personas. Tan malo y tan destructivo como si tú hubieras sido el violador de 20 niños de apenas 3 meses de edad. Tú estás en la misma categoría, porque la ley es una unidad. Sigue diciendo el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Quién fue el que dijo que no mintiéramos? ¿Quién fue el que dijo que no tomáramos lo que no nos corresponde? ¿Quién fue el que dijo que nuestras palabras tienen que ser para edificación de otros? ¿Quién fue el que dijo que nosotros no pensáramos, no codiciáramos ni siquiera con el pensamiento? Dios. Hermano, no hay pecados chiquitos. Ese asunto de que en la iglesia se asignan asientos según el dinero que tenga la persona es pecaminoso, porque está mostrando un corazón que no ama. Y aunque sea un pecado chiquito, desde nuestro punto de vista, es un pecado tremendamente odiado por el Señor. Es un pecado que el Señor no resiste. Hermano, el Señor no resiste ni uno solo de nuestros pecados. No le gustan. Déjate de estarte dando licencias para el pecado, porque no le gustan a Dios. No le gustan.
Has violado toda la ley cada vez que faltas al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada una de esas veces has violado toda la ley. Y recuerda esto, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Todo pecado, por pequeño que sea, será juzgado por Dios. Todo pecado, por pequeño que sea, será juzgado por Dios. Versículo 12. Santiago dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ve, hermano, Santiago le recuerda a la iglesia: ellos no tienen que estar pecando ni en los pecados más chiquitos, porque Dios los va a juzgar. Dios va a juzgar toda palabra y toda obra. Vean nuevamente que Santiago, esto es interesante, Santiago defiende mucho la idea de palabras y obras juntas. La fe se demuestra ¿cómo? Por las obras. Una fe que no va acompañada de un correcto cambio en el corazón es una fe hueca y vacía. Es una fe de labios, pero no del corazón. Santiago dice: así hablad y así haced. Tú dices amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ahora qué te toca hacer? Ya, demuéstralo. Demuéstralo. Hazlo. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. ¿Y a quién le está hablando Santiago acá? No le está hablando a los paganos, a los inconversos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Pastor, pero ¿no que Cristo nos quitó del juicio? Es cierto, hermano, que Cristo nos ha quitado del juicio de condenación, que Él ha llevado nuestros pecados y la maldición que había sobre nosotros por nuestros pecados, Él la llevó en la cruz. Pero también le recuerdo que 1 Corintios 15 nos dice que los creyentes van a ser puestos delante del tribunal de Dios para medir qué tan fieles fueron a Dios. Y según esa fidelidad obtendrán de Dios recompensa u otro. Lo único que van a obtener, hermanos, es la salvación y hasta ahí nomás. Y alguno dirá: bueno, pastor, ya ni me interesa, con solo que entre al cielo, ya qué importa si no me da recompensa. Yo te diría: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Porque es dudoso que una persona que dice tener el Espíritu de Dios no siente la necesidad de agradar a su Dios. Es dudoso que una persona diga: pues qué importa si me dan recompensas o no. Hermanos, es dudoso de una persona que diga esas palabras, porque eso no es lo que produce el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Si dice que nos da convicción de pecado, de juicio y de justicia. Si dice que el Espíritu Santo está perfeccionando la obra que Cristo ha comenzado en nuestros corazones. ¿Dónde entonces está el Espíritu de Dios en ti? Porque recuerda que ese día tú vas a ser juzgado por tus palabras, por tus acciones. Y como diría Martín Lutero, tú no solamente eres responsable por lo que dices, sino también eres responsable por lo que no llegaste a decir y que tenías que haber dicho. Eres responsable, hermano, de tus palabras, de tus pensamientos y de tus acciones. Esas palabras, esas acciones serán la evidencia que van a mostrar qué tan fiel fuiste, si fuiste negligente o si fuiste diligente en tu obediencia a Dios. Un día, dice el versículo 12, que seremos juzgados. ¿Y quién nos va a juzgar? No, léame el versículo. Yo sé que Cristo, pero léame el versículo. Seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a tomar el estándar que tú tenías en la cabeza para decir: sí, tú pensabas que una persona buena tenía que comportarse así y has cumplido. No, hermano. Dios no te va a comparar contra tu conciencia ni contra los pensamientos de este mundo para determinar si tú eres aprobado o desaprobado. Dios te va a comparar ¿contra qué? Contra la ley.
ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dios te va a medir qué tan fiel fuiste a ese mandamiento. Y lo curioso es que la segunda vez que Santiago nos dice que es el mandamiento que nos da libertad. Ya lo había dicho en el capítulo anterior, en el versículo 25. Porque para Santiago la ley es motivo de libertad. ¿En qué sentido? Que si yo me preocupo de la ley del amor, si yo me preocupo de amar a mi prójimo como a mí mismo, no me tengo que estar preocupando si violo o no la ley, porque nunca la voy a violar, porque el amor nunca transgrede la ley. Para la persona que quiere vivir amando a su prójimo hay una enorme libertad, pero para la persona que transgrede la ley y deja de amar a su prójimo, se vuelve un esclavo del pecado y de la maldad. Dios nos va a juzgar y Dios va a retribuir con justicia. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿significa que si yo tengo misericordia a los demás, ya soy salvo? Porque el Señor me va a dar misericordia. Eso también de repente podemos deducirlo si llegamos a leer bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero también tenemos que recordar que la salvación no es por las obras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona que no muestra misericordia a su prójimo, que no ama verdaderamente a su prójimo, que no se interesa por su prójimo, no le tiene misericordia, sino que es implacable, rompe la ley con él, no le hace caso a Dios. Esta persona lo que está demostrando es que nunca tuvo el Espíritu de Dios. Nunca lo tuvo. Porque ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿Quieres saber si el Espíritu de Dios mora en tu corazón? La pregunta es, ¿estás creciendo en amor? El mundo no muestra misericordia, por lo menos no de sus enemigos. El mundo mostrará misericordia de los que aman. El mundo ama a los que le aman. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que debemos llegar a amar aún a nuestros peores enemigos. Se necesita el Espíritu de Dios para poder hacer tal obra. Por tanto, si tú vives cumpliendo la ley de amar a tu prójimo, significa que el Espíritu de Dios está en tu corazón. Pero si tú no la cumples, si tú le pones pero siempre a Dios, Señor, es que no, porque fulano de tal me hizo tal cosa. Señor, es que no puedo amarlo porque fulano de tal me hizo tal cosa. Señor, es que tengo que robar para que me alcance. Señores, y siempre le pones peros a Dios, significa, hermano, que el Espíritu de Dios no está en ti. Tú necesitas arrepentimiento y conversión. Porque si mueres en este estado, como nunca hiciste misericordia entre los hombres, es una evidencia que nunca amaste a Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Como nunca mostraste amor, el juicio de Dios sobre ti será completo, porque Cristo nunca quitó tus pecados, nunca te arrepentiste, porque nunca diste fruto verdadero. Mas el versículo 13 termina diciendo con esta gran esperanza: la misericordia triunfará sobre el juicio. Para aquellos que se están esforzando por amar a su prójimo, hermano, yo sé que no es fácil. Yo sé que nos va a costar lágrimas. Yo sé que nos va a ser muy difícil perdonar, y sobre todo cuando la ofensa es grande. Yo lo sé, pero si tú le permites al Espíritu de Dios obrar en tu corazón y transformar tu corazón duro y necio por un corazón que ame y perdone, el día del juicio, como tú tuviste misericordia de los demás y los amaste, esa es una evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre ti, y por tanto el perdón de Dios
te ha sido otorgado en la cruz. Hermano, los pecados, aunque sean chicos, son evidencias. Son evidencias. Es mejor que hoy abandones el pecado. Es mejor que hoy renuncies al pecado, así tú lo consideres chico. Es mejor que hoy renuncies a ello. Porque eso está mostrando que en tu corazón no hay amor ni para Dios ni para el prójimo. ¿Qué tan grave es mi pecado, hermano? ¿Qué tan grave es mi pecado? Mi pecado es lo peor que existe sobre esta tierra. Así sea lo más chiquito que yo quiera mencionar, es lo peor y yo tengo que tratarlo como ello. Y tengo que esforzarme por cumplir la ley de Dios. Yo debo aprender a amar a los demás como a mí mismo. ¿Cómo haces para amar a los demás? Bueno, no solamente no le robes, más bien cuida de sus bienes. No solamente no digas mentiras, más bien habla la verdad y edifica su vida. No solamente no adulteres, sino fortalece y ayúdale a ese matrimonio a mantenerse juntos. No solamente no codicies, sino gózate y alégrate cuando tu prójimo tiene algo que tú no tienes. Me dejo entender, cada parte, un mandamiento que tiene una parte negativa, también tiene una parte positiva. Vive amando a los demás conforme a la ley de Dios, y el día del juicio tú no tendrás de qué preocuparte, porque el único que puede producir eso en el corazón es el Espíritu de Dios. Por tanto, hermano, si usted llega hoy a la determinación y dice: pastor, yo he dicho que conozco a Dios, pero en realidad por mis frutos me doy cuenta que no lo conozco. Elsie, por favor, despierta a Alejandro. Alejandro, es Dios el que está hablando, ponga atención, ten respeto. Si es Dios el que hoy nos está mostrando que nosotros tenemos que estar prestando atención y oídos, es porque tú no sabes, hermano, hasta dónde va a llegar la misericordia de Dios. Tú no sabes hasta dónde le está prolongando Él. Si tú sigues rechazando, sigues endureciendo tu corazón, por más que tú hayas pretendido vivir una vida religiosa, no mereces otra cosa sino la parte más ardiente de los infiernos. Hermano, de una vez reacciona y ponte a pensar. Piensa qué va a ser de tu vida, porque no se trata de lo mucho que has conocido o de lo mucho que habla tu boca. Se trata de cuántas veces de verdad has sido una persona que ha guardado el mandamiento de amar a su prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces ni siquiera estamos conscientes de nuestros egoísmos. Nos preferimos a nosotros en todo. Comienza a decirle: Señor, perdóname, 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 por favor. Y comienza a pedirle perdón a Dios. Hermano, no hay otra forma. Si no te humillas hoy delante de Jesús, nunca la justicia de Jesús te será imputada. Nunca Dios te dará la justicia de Jesús. Y siempre permanecerás en tu pecado, por más buenas obras que hayas pretendido hacer. No hay pecado chico ni grande. Todos son un desastre delante de Dios. Todos son abominaciones delante de Dios. Si tú has estado consintiendo pecado en tu corazón, hoy pídele perdón a Dios y renuncia a ese pecado.